Estamos. Y sobre todo que luego las personas que no hayan podido venir, pues que lo puedan ir viendo. Vamos a aprovechar sobre todo, que es la última sesión, para hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto durante el itinerario e introduciremos un aspecto nuevo al final de la sesión, ¿vale? Con lo cual es genial porque, aunque parezca que no, la última sesión sí que hablamos de comunicación y feedback. En este caso hablamos de lo importante que es no solamente el saber comunicar y dar el feedback en las sesiones de evaluación del desempeño, cuando tenemos que hacer planes de carrera o en el día a día de la organización, sino que hablábamos también de la importancia de la escucha, ¿no? Estuvimos poniendo en práctica 4 tipos de escuchas y en este caso era escucha ignorada, escucha activa, escucha empática, etcétera, que lo veis en la sesión anterior, ¿no? Sí. Y cómo realmente mira, ya vamos aquí incorporando a personas. Y vimos que algún caso con alguna película, algún ejemplo. Buenos días, Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Recién arrancamos, así que recordando lo que vimos la sesión anterior, hablábamos de la importancia de la escucha, de la comunicación y del feedback. Y ya nos metemos con la sesión de hoy, que quizá es la que abarca todas las demás. Esto no vale para que alguien que no haya visto todo el itinerario se conecte a esa sesión y ya está, tiene el resumen. Pero sí que por lo menos hablábamos de, bueno, la última tarea que había del itinerario era, por un lado, poder trabajar en una guía de feedback para ayudar a las personas que van a ser responsables de equipos y personas, pues bueno, a que lo tomen muy en serio, a que tengan una guía y unos pasos a tener en cuenta. Y luego otras personas, era si aún no habían tenido su propio diseño de evaluación, que hablábamos de esa palabra, ¿no? Que más que evaluación puede ser ese acompañamiento en el desempeño, en la carrera de las personas, pues realmente que puedan tener una hoja de ruta que puedan completar que les pueda ser útil, ¿no? Y ya empezamos, ¿no? Yo creo que el itinerario encima ha sido como cogido desde una perspectiva más amplia a una perspectiva quizá más detallada, que ha sido estos momentos de feedback con la persona a la que le va a afectar realmente en su carrera, ¿no? Y estuvimos viendo, por un lado, si os acordáis, lo que era trabajar, empezar a comenzar con un análisis de la experiencia del empleado o la empleada, que en este caso consistía en ir fase por fase a través de generar, sobre todo generar mucho diálogo, que muchas veces es lo que nos falta, ¿no? Por falta de tiempo, el reunir un equipo que fuera multidisciplinar, que tuvieran en perspectiva las diferentes áreas. Incluso también esto se puede hacer con toda la organización, dividido en fases y demás. En vez de lanzar una encuesta de clima, pues realmente empezar a lanzar un momento, un acompañamiento físico en directo donde las personas puedan estar en equipos multidisciplinares, que es lo recomendable para que la argumentación sea más rica, pues ir analizando fase por fase como vimos, donde a través, que estos son metodologías de design thinking, ¿no? Donde a través de ir analizando cada fase, hablábamos de la fase de descubrimiento, de compartir entre todas las personas, oye, cómo se nos conoció, cómo son los procesos de selección en la organización, cómo ha sido incluso la negociación para incorporar en la organización. Luego pasábamos a los primeros días, al trabajo en el día a día, la fase de desarrollo y gestión del cambio y la salida, ¿no? Que también la teníamos en cuenta, qué importancia es cuando una persona salía de la organización y no solamente todo lo que es lo anterior, ¿no? Y de esta dinámica lo que sacábamos era, por un lado, que analizáramos aquello que tenemos que funciona muy bien, que realmente es poner en valor todo aquello que tenemos en la organización, para que sobre todo no se utilizara esta dinámica como un momento de queja, ¿no? De, oye, ahora voy a expresar todo lo que no me gusta, ¿no? Todo lo contrario es, vamos a valorar lo que tenemos en la organización y, por otro lado, lo que vamos a hacer es, mira, Carolina, y por otro lado lo que vamos a hacer es sacar, sobre todo, nuevas iniciativas que pueden llevarse a cabo, que a la gente le gustaría que ocurrieran y que pueden generar un impacto en las personas, ¿no? Con lo cual, en esta dinámica lo que veíamos es cómo podíamos dar responsabilidad a la gente para que las personas de la organización pudieran tener iniciativas y nuevas ideas para cambiar las cosas, ¿no? Poniendo en valor siempre lo que ya tenemos. Hasta aquí, esta dinámica yo creo que ya la gran mayoría lo habéis presentado en las tareas. Aquí lo que he visto es que algunos lo habéis hecho de forma individual porque no habéis podido tener tiempo para rellenarlo con los equipos, etcétera. Pero bueno, lo bonito es también el poder hacerlo con diferentes visiones diferentes de la organización, porque es mucho más enriquecedor, ¿no? Y luego había una parte que no solamente era sacar el hecho de qué tenemos y qué iniciativas nos gustaría, sino una vez haber hecho esto es, vamos a priorizar entre las personas que han participado en la sesión, priorizar realmente esas iniciativas que realmente podéis llevar a cabo, porque al final a lo mejor hay muchas iniciativas. Yo en una compañía llegué a sacar
sin exageraros, 67 iniciativas diferentes. Entonces, entre todos priorizamos las iniciativas para quedarnos con 5. Las 5 que realmente a lo mejor entre ellas también se pueden categorizar, etcétera. Y una media horita de sesión sí que la dedicamos a priorizar esas iniciativas, ¿no? Porque luego es muy importante que las personas que han participado en la sesión sientan que esto sirve para algo, ¿no? Igual que cuando lanzamos una encuesta de clima o cuando pedimos información a las personas, que sepan que tiene una consecuencia, ¿no? Que es un para qué, que es para impulsar iniciativas, para cambiar las cosas, no solamente un mecanismo de escucha, ¿vale? ¿Hasta aquí bien con esta sesión? ¿Os acordabais de todo bien? Sí. Sí. Pues vamos a seguir porque luego estuvimos viendo, si os acordáis, todo lo que tenía que ver con metodologías ágiles, con generar una cultura donde la innovación fuera un aspecto clave para que las cosas tal y como se están moviendo a día de hoy tan rápido, ¿no? Habíamos visto en esta sesión, pues pasábamos del entorno BUC al entorno BANI, que el entorno es mucho más complejo de lo anterior, veíamos la parte de la incertidumbre, hacia dónde va todo. Hablábamos incluso también del impacto que va a tener o está teniendo la inteligencia artificial en las organizaciones, ¿no? Y esto al final era un mapa, ¿no?, que nos podía guiar para cómo podemos ir trabajando sabiendo que el entorno era tan complejo, cómo podríamos trabajar, ¿no? Este es el modelo que utiliza Spotify, y lo tenéis además en Internet. Ponéis en Internet modelo Spotify, metodologías ágiles y ahí tenéis muchísima información, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque para mí me vale como un marco de trabajo con las organizaciones donde veíamos que se basaba, si os acordáis, en dos variables, ¿no? La autonomía y, por otro lado, la visión compartida. Más que alineamiento, que está bien, para mí es como visión compartida hacia dónde vamos, ¿no? Que todas las personas sepamos hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para conseguirlo entre todas y todos, ¿no? Y ahí se configuraban 4 tipologías de organización. Si os acordáis, teníamos aquellas que no daban autonomía y no tenían visión compartida, que eran las de micromanagement. Oye, que como empleado, empleada, pues no tengo una motivación, no hay nada intrínseco en mí que me mueva a hacer las cosas mejor, simplemente es un trabajo que a lo mejor he adquirido por necesidad y no hay ningún vínculo emocional ni me pienso desarrollar mi carrera aquí. Por el contrario, luego, aquellas organizaciones que sí que daban mucha visibilidad hacia dónde vamos, la visión compartida, etcétera, hay mucho marketing interno, mucha comunicación, pero daban poca autonomía, son organizaciones que quizás suelen ser más grandes, donde el tipo de liderazgo es más autoritario, donde hay una cultura de las cosas se hacen así. Y es verdad que funcionan, que realmente en algunos entornos funcionan. Luego hay que ver cómo en esta tipología de organizaciones se introduce la innovación, ¿no? Se habla de intraemprendimiento. Intraemprendimiento es, en estas organizaciones grandes, generar grupos pequeños de personas que empiecen a mover, como si fueran un timón, la organización, ¿no? Y luego veíamos, por último, estas organizaciones que sí que dan mucha autonomía, pero tampoco compartían visión. Poníamos los ejemplos de las startups, donde el cambio de modelo de negocio realmente es vertiginoso y de repente las cosas se hacen así, pero mañana deciden cambiar porque el mercado ha cambiado y tienen que moverse muy rápidamente. Y ahí se conforma este caos donde las personas no saben hacia dónde tienen que ir, ¿no? Y ya por último, pues trabajar con estas 2 variables para que las organizaciones cuenten con las personas para que generen un entorno muy colaborativo. ¿Hasta aquí bien? ¿Os acordabais? Sí, ¿verdad? Esto más o menos. Y es verdad que si os gusta este tema tenéis un montón de información. Este trabajo lo que generamos es, bueno, a través de este mapa, esta hoja de ruta, cómo podíamos trabajarlo con los equipos. Ya hablábamos de lo mismo, un equipo multidisciplinar. Sobre todo estaría muy bien desde el comité de dirección para ver las diferentes líneas de la organización, ¿no? De las diferentes áreas y ver qué visión tenemos, ¿no? Yo lo que hago en las organizaciones es que primero trabajo con esto para tener la visión del comité de dirección de, bueno, dónde estamos, ¿no? En qué tipo de organización nos estamos moviendo. Desde aquí, muchas veces, la gran mayoría de las veces, te das cuenta que aunque trabajemos en la misma organización, la vemos de manera diferente conforme a cómo lo estamos viviendo, cómo es el estilo de liderazgo que tenemos en cada uno de los equipos, también por la propia dinámica del equipo. Hay algunos equipos que tienen que trabajar de una manera o de otra, ¿no? Pero de qué manera podemos unificar esa visión para ir trabajando todos hacia la misma dirección, ¿no? Y luego me paso a lo que es la experiencia del empleado o la empleada para no solamente dar el reporte de la visión que tengo desde arriba, sino también la que tenemos en todos los equipos, ¿no? Para ver un poco este alineamiento. Y desde ahí se trabaja un plan de acción, una hoja de ruta muy concreta, ¿no? Esto es cierto que funciona muy bien también, no solamente como dinámica de design thinking o poniendo esto en un panel grande, dialogando, etcétera, sino que también funciona muy bien con dinámicas de Lego.
Se habla alguna ocasión de Lego Serious Place al final, que es como el juego de Lego, pues cómo construimos una visión compartida, una visión actual y una hoja de ruta de qué vamos a hacer para llegar a donde queremos, ¿no? Hasta aquí bien, ¿no? Vamos adentrándonos y aquí os acordáis que hablábamos ya nos metíamos un poquito más, ya teníamos lo que era la visión de la organización al completo, la experiencia del empleado-empleada, más esa visión de hacia dónde queremos ir, de, bueno, ¿cómo hacemos para que las personas en este momento crezcan en la organización? Y hablábamos de la importancia que tiene el modelo de competencias, ¿no? Hablábamos del World Economic Forum, que aquí tenían y tienen realmente estas competencias valoradas a través de cuestionarios a un montón de organizaciones y cómo cada año van cambiando el ranking, van subiendo unas, van cambiando otras, ¿no? Pero sí que veíamos lo importante que es no solamente trabajar en los conocimientos técnicos cuando hacemos un proceso de selección o cuando trabajamos planes de carrera en la organización, sino qué importancia tiene lo que es el comportamiento humano, ¿no? El cómo trabajamos y cómo llegamos a conseguir los objetivos que nos marcamos, ¿no? Para ello veíamos competencias como pensamiento crítico, como la creatividad, como la toma de decisiones también, la resolución de problemas, que van a ser claves a la hora de poner en práctica, ¿no? Y ahora, a la hora de diseñar estos planes de carrera, hablamos también de diseñar nuestro propio manual de competencias, que muchas organizaciones ya lo teníais, y veíamos cómo realmente podríamos volver a refrescar estas competencias, traducirlas en comportamientos observables que tengan sentido a día de hoy e incorporarlas en estos planes de carrera que íbamos hablando, ¿no? Hasta aquí habéis conseguido también, porque sé que los tiempos que hemos marcado, lunes, 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 y dinámicas, pero habéis conseguido llegar hasta aquí y haber profundizado en las competencias que tenéis en vuestra organización. Mónica, todavía no. Mares, ¿tú lo has conseguido? ¿Te has podido meter en las competencias de la organización y algo? habéis añadido, y Carolina, vosotros también estabais trabajando en todo eso también, estabais, y Luis Miguel, os pregunto. No, yo no he podido. No, Bueno, sobre lo todo, reconozco. no pasa nada, sobre todo es más de cara a la hora de poneros con ello, es simplemente valorar las competencias que tenéis, que simplemente la job description de las propias descripciones de las posiciones las tenéis, ¿no? Y es a partir de ahí, pues estas competencias que realmente diréis, bueno, pues es que ya no aplicarían en el día de hoy por la organización, porque no nos van a llevar a conseguir estos objetivos que tenemos marcados para este futuro próximo, ¿no? O simplemente aquellas que queréis fomentar mucho más, ¿no? Que decís, oye, es que para nosotros esto sí que es clave, ¿no? Esta forma de comportarse, este comportamiento para nosotros es clave en cada uno de los niveles, ¿no? Si os acordáis, veíamos que a la hora de empezar a incorporar competencias y trabajar bajo estos modelos de competencias, no hacerlo muy complejo, hacerlo más sencillo que otra cosa, porque es verdad que esto es muy profundo y hablábamos quizá de hacerlo en 3 niveles, ¿no? Pues unas que son las competencias que tiene que tener cualquier persona que trabaje para vuestra organización, otras siguientes para las personas que manejan equipos y las siguientes para dirección. Lógicamente el equipo de dirección tiene que tener todas, tiene que haber pasado por todas. El equipo de gente que maneja o lidera personas tiene que tener unas también exclusivas para saber manejar al equipo y acompañarles en su desarrollo. Y luego aquellas personas que trabajan en la organización tienen que tener estas competencias que son base para vosotros, ¿no? Y hablábamos de tampoco tener un gran diccionario de competencias súper elaborado, que con que tengáis 10, 8 es suficiente, pero sobre todo que sean compartidas por toda la organización, que se comprendan y que hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Y veíamos cómo el tema de las competencias son diferentes para cada una de las personas de la organización. Me refiero, para cada organización. Hablábamos que a lo mejor la parte de una competencia clave que puede ser la colaboración hoy en día, para una organización se traduce de otra manera que para otra, ¿no? Entonces, al final son muy personales de cada organización y luego internamente se tienen que compartir mucho. Bien, hasta aquí, ¿no? ¿Alguien que haya podido avanzar con las competencias quiere compartir este trabajo? ¿Si ha cambiado alguna? Si ha visto que ha querido fomentar o incluso impulsar alguna que tenga más peso hoy en día que en otras ocasiones. Pensar que en el World Economic Forum las están actualizando de forma anual y van cambiando en el ranking. Esto lo podéis ver en digital, en los estudios que comparten y cómo van cambiando. A lo mejor la que era aprendizaje continuo y estrategias de aprendizaje ahora está en el número 1 y antes estaba en el número 5, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que al final el refrescarlo y ponerlo en valor es importante. ¿Alguien que quiera compartir hasta aquí?
Pues seguimos avanzando si queréis. Y luego veíamos cómo incorporar todo lo que tenía que ver con planes de carrera, ¿no? Y decíamos que podríamos separarlo como en 3 fases. Lo primero era invitar a las personas a que se autoevalúen, sobre todo para generar, todo en línea a generar mucha autonomía, ¿no? Cuando nos decían, bueno, cuáles van a ser mis planes de carrera o cuál va a ser mi futuro en la organización y demás, la pregunta es en otra dirección, es cuál quieres que sea, ¿no? Hacia dónde quieres dirigirte la organización. Y vimos también que había muchas formas para hacerlo, ¿no? Acompañarles a la hora de ver qué diferentes caminos pueden tener, no solamente en esta escala jerárquica con organigramas, sino que a lo mejor pueden ir a otras áreas de la organización, qué posibilidades tienen en función de ese autodescubrimiento, de sus talentos, sus capacidades y qué se les da bien. Entonces les invitábamos primero a hacer una autoevaluación, que piensen realmente en lo que ha sido el pasado, comentábamos la importancia de lo que ha sido el año anterior, marcar también hacia dónde quieren ir a futuro y un plan de acción que se les pueda ayudar para, oye, ¿qué te gustaría, qué necesitarías para llegar a alcanzar los objetivos que tú mismo te has propuesto, ¿no? Después tendríamos lo que llamábamos la performance review, ese acompañamiento más del manager, donde veíamos cómo evaluábamos lo mismo también, cómo has visto a la persona durante este último año, hacia dónde crees que puede dirigirse, si le gusta dirigirse porque ya te has leído previamente la autoevaluación de la persona, cómo le podemos acompañar, cómo le puedes acompañar, ¿no? Para que sobre todo se cierre en algo muy concreto que tiene que ver con esos planes de acción de, bueno, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a seguir revisando los objetivos? ¿Qué planes de aprendizaje van a salir de aquí que vas a necesitar? ¿Cómo te voy a acompañar también en este proceso para que realmente consigas aquello que es importante para ti, ¿no? Hay veces que la persona te viene y te dice, oye, no, pues quiero trabajar el año que viene en esta posición y a lo mejor no está suficientemente preparada. Bueno, pues si realmente quieres, también esa comunicación de la que hablábamos en la sesión anterior, de esa comunicación asertiva, ese feedback, ¿no? Que hablábamos más allá del feedback del sándwich, ¿no? El poder utilizar otras técnicas para acompañar a la persona y decirle, oye, a lo mejor no estás preparado en este momento, vamos a ver qué cosas podemos hacer para que llegues hasta ahí el año que viene, ¿no? O en qué plazo vamos a poder marcarnos para que pueda llegar hasta ahí. Esto es un poco lo que tiene que ver con este proceso de plan de aprendizaje, plan de carrera. Y ya por último nos veníamos al para qué todo esto, ¿no? Esa pregunta de todo esto que queremos hacer, qué queremos medir en estas evaluaciones, en estos acompañamientos, y era valorar todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Los retos. Aquí ya metíamos la que eran las competencias, porque también se evalúan las competencias para reforzar esos comportamientos. El tema de incluso se puede aprovechar para meter los objetivos de este próximo año. El feedback, también nosotros recibir feedback de estas sesiones, el medir cómo se siente la persona involucrada y hablar de planes de carrera y formación. Cuando hablamos de esta pregunta de cómo se siente la persona involucrada en el proyecto, también hablamos de una cosa que creo que nos comenté en la sesión anterior, que cuando vimos este tema, que es el ENPS, Employer Net Promoter Score. El ENPS, que es un término que utilizamos en las organizaciones, nos sirve para medir el nivel de fidelización de las personas en la organización. Y simplemente se utilizan 2 preguntas y nos vale para compararnos con otras organizaciones. Por ejemplo, puntuaciones del 8 para arriba es que tenemos a la gente fidelizada y la gente está comprometida con nuestro proyecto. Cuando a lo mejor la media es de 8 para abajo, empezamos a ver que estamos en riesgo de fuga de talento, de que la gente no está contenta y que la gente se puede ir a otros lugares a trabajar. Que está bien que la gente es libre de ir a donde quiera trabajar, pero como organización tenemos que hacer que la gente quiera trabajar con nosotros, ¿no? Sienta que tiene un proyecto con nosotros. Con lo cual, esta medición se puede hacer con 2 preguntas. Una de ellas es, ¿cómo te sientes involucrado con el proyecto? Y otra de ellas es, ¿recomendarías esta organización para trabajar a otras personas cercanas a ti? Con estas 2 preguntas, que son numéricas, son cuantitativas, sacamos esta media, ¿no? Medias de, como decía, de 8 para arriba, pues realmente estamos bien. Pero cuando ya tenemos medias a nivel global que son un poquito más bajitas, tenemos que ver qué factores están interviniendo para que la persona no se sienta comprometida con el proyecto o suficientemente comprometida. Esto lo podéis ver también a la hora de hacer comparativas con otras organizaciones. Se habla de esto, ¿no? ¿Cuál es el NPS que tienen otras organizaciones? Pues bueno, para saber cómo estamos en ranking, ¿no? Y luego, sobre todo, para trabajar planes de acción para fidelizar a la gente, ¿vale? Eso es algo nuevo que os acabo de comentar, pero que tenéis mucha información también en Internet, ¿vale? Ponéis ENPS, que es Employer, la palabra, porque NPS es la medición que hacemos cuando medimos cómo están los clientes de satisfechos con nuestro trabajo, ¿no? Pues en este caso, poniéndole la E de employee, de empleado, empleada,
es clave porque ya medimos cómo está la gente de nuestra organización de satisfecha con nuestro trabajo, ¿vale? Es un indicador muy bueno para medir esto. ¿Hasta aquí? Bien, ¿verdad? Y luego, por último, hablábamos y hoy tocaremos la parte de liderazgo también y alguna herramienta más para dejaros, para que podáis poner en práctica. Pero os acordáis que hablábamos de la importancia, siempre hemos dicho, el dar responsabilidad a las personas, ¿no? El fomentar esta responsabilidad, no desde cuando hacíamos la primera sesión de experiencia empleado-empleada, lo hacíamos con el aspecto de, oye, sentiros parte del proyecto, qué iniciativas queréis desarrollar y qué cosas podemos hacer para que estemos todos mejor. Y trabajábamos también en la otra parte, en esa parte de dar autonomía a las personas, pues darle las herramientas suficientes para que puedan hacer su trabajo de forma autónoma y puedan tomar decisiones de forma autónoma. Y luego a la hora de evaluarnos también. Primero partimos de evaluarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas y luego a partir de ahí trabajar planes de acción. Cuando trabajamos el liderazgo partíamos de lo mismo y hablábamos, si os acordáis, de estas 5 A's del autoliderazgo. Y esto no solamente tiene que ver para el componente del trabajo, sino a nivel personal también, ¿no? ¿Y os acordáis de estas 5 A's del autoliderazgo ya para generar conversación? A ver. Yo creo que era autoconocimiento, autogestión. No, espero que me faltan más. ¿Quién le ayuda? Está bien. ¿Quién le ayuda? A ver. Esto era como decíamos, como el pasapalabra, ¿no? Autoconocimiento, autogestión, muy bien. A mí me encanta porque os voy apuntando así como, por favor, que pase palabra, ¿no? Que pase. Vamos a ir a por ellas, ¿no? Al final, autoconocimiento, autoestima, autonomía, autogestión y automotivación, ¿no? Que en el fondo no deja de ser más oye, esa mirada hacia nosotras mismas, nosotros mismos, para seguir aprendiendo, ¿no? El tema de la autoestima, que hablábamos que son estados emocionales, que no siempre estamos perfectos, pero que había otros factores que influían en la autoestima, ¿no? Y cómo podíamos trabajarlo. La autonomía también para poder llevar a cabo esas tareas el día a día de forma autónoma. La autogestión también, que tiene que ver con la regulación emocional y no expandirnos, ¿no? A partir de ahí, saber gestionar nuestro estado emocional y en situaciones de estrés y ansiedad que estamos viviendo, pues también saber autorregularnos. Y la automotivación, que esto es muy importante a nivel organizativo, es, bueno, podemos acompañar a otras personas a que tengan una mayor motivación, pero realmente parte de uno mismo, ¿no? Identificar aquello que nos gusta, que nos motiva, sabiendo que no siempre hacemos lo que nos gusta y nos motiva, pero bueno, dejar estos espacios para así que conectar con aquello que nos mueve, ¿no? Y partiendo de esta base, hay un ejercicio muy bueno también que era puntuar en cada uno de estos estados cómo me encuentro yo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué espacio tengo del 1 al 5? No hacer más puntuaciones más grandes, siendo 1 negativo, siendo 1 pues, no lo tengo ni nada en cuenta, y siendo un 5 me encuentro plenamente bien, puntuar cómo estamos cada uno de nosotros conforme a estas A's, ¿no? Decir, oye, autoconocimiento, ¿cómo me encuentro a día de hoy en autoconocimiento? Que significa, ¿realmente tengo espacios en mi día a día para pensar en cómo me siento, cómo estoy, cómo me encuentro? ¿Realmente tengo espacio para trabajar en el autoconocimiento? Imaginaros, hay gente que le encanta hacer yoga. Oye, pues tiene espacios también para conectar con su estado corporal, cómo está. O por el contrario, vamos tan acelerados todo el día que, mira, espacio para autoconocimiento, cuando llega antes de acostarme, ya digo, oye, ¿qué ha pasado durante el día? ¿No? Depende de cómo estemos, tener en cuenta estos espacios son fundamentales, ¿no? De autoestima, oye, ¿cómo me siento de autoestima últimamente? Puntuar de 1 al 5. Autonomía, ¿realmente en mi trabajo, en mi día a día me siento autónoma o estoy siempre al final peleando para que me aprueben las cosas en la organización, en mi día a día? De autogestión, oye, ¿regulo mis estados emocionales o realmente me veo que últimamente salto a la primera y esto afecta a las personas que tengo cerca y a mí misma? Y automotivación, ¿cuánto de motivado me siento hoy en día, no? Uno se puntúa en 1 al 5 y lo que pueda, esto es más coaching quizá, pero se utiliza mucho en las organizaciones para luego realmente decir, bueno, de estas 5 a lo mejor he salido peor puntuada en, imaginaros, autogestión, porque me siento más sensible últimamente, salto a la primera, reacciono muy rápido. Pues ya si me he puesto del 1 al 5, me he puesto un 3 o un 2, bueno, ¿qué puedo hacer realmente? ¿Qué acciones puedo llevar a cabo para mejorar esta autogestión? ¿Vale? En el fondo es poner el foco en algo que quiero mejorar y que es importante, no solo para mí, sino para las personas que me regulan. ¿Vale? O sea, os invito a que si luego después de la sesión podéis hacerlo a nivel personal, pues es algo que siempre viene bien de cara a hacer una mirada hacia adentro y poner un plan de acción individual para seguir avanzando, ¿vale? Y luego seguíamos, sobre todo con el tema del feedback, ¿no? Que veíamos qué importante es a la hora de dar feedback
¿En qué consiste esto de dar feedback, ¿no? Que no llegan estos momentos de evaluación o acompañamiento que en algunas ocasiones decíamos que podíamos tener una vez cada 2 años, dos veces al año, una vez a final de año, ¿no? Qué importante es también estar preparados y sobre todo saber cómo hacerlo, ¿no? Porque en algunos lugares a lo mejor se puede tener en cuenta como, bueno, es el momento de rendir cuentas. Voy a decirte ahora todo lo que no te he dicho durante el año y voy a empezar a darte un feedback negativo, etcétera, para que cambies de actitud. Bueno, pues no es un momento para generar miedo, no es un momento para echar la bronca a nadie, con perdón. Al revés, todo lo contrario, es un momento para hacer una mirada profunda a la persona, acompañarle, escucharle y realmente desde ahí hacer un plan de acción, ¿no? Y el feedback que aquí hablábamos también, que había diferentes fórmulas, comentábamos que hay veces que solamente puede ser unidireccional, donde tú recibes la evaluación de tu manager directo, de tu supervisor inmediato, otras donde tú podías pedir feedback a las personas que tienen la misma categoría que tú a nivel profesional y a la persona de arriba. Y luego hablábamos de lo que era el feedback 360, que quizás es el que más me gusta y el más complicado de aplicar, que es el que recibías, por un lado, una autoevaluación propia, un feedback del manager directo, feedback de tus colaterales y feedback de las personas a las que acompañas. En este caso es un feedback que se recoge de las competencias, no es un feedback de cómo has hecho el trabajo, etcétera, sino cómo te has comportado, cómo has trabajado conforme a las competencias que ya tenemos desarrolladas, ¿no? Con lo cual aquí te sale como resultado una matriz como si fuera en formato de estrella, donde tú al final vas viendo, oye, qué diferencias hay entre lo que yo opino de mí misma y lo que opina mi supervisor inmediato, qué diferencias hay con la misma competencia, con lo que opina la gente de mi equipo y mis compañeros, ¿no? Entonces aquí al final se ve cómo a lo mejor esa coherencia entre cómo me comporto en un escenario u otro, pues lo lógico sería que fuera prácticamente igual en todos lados. Pero bueno, aquí se ve también la autopercepción que tenemos y la percepción que tienen los demás de nosotros, ¿vale? Es muy interesante hacerlo, es complicado, pero si tenéis la oportunidad de a lo mejor, sobre todo, el feedback 360 no es para hacerlo a toda la organización, es para hacerlo cuando queréis trabajar sobre todo a nivel de managers y liderazgo para construir un buen liderazgo en la organización para que la gente siga creciendo, ¿vale? Y ahora sí que sí, nos metíamos en, cuando yo os hablaba de la tarea anterior, ¿no? De hacer una guía para que la gente tenga en cuenta para prepararse con anterioridad esta reunión es crucial, ¿no? Porque basta que tengas un proceso organizativamente montado, perfecto. Oye, tenemos las fechas a donde la gente le ha cuadrado la evaluación. Tenemos ya además organizado quién evalúa a quién o cómo van a ser esas reuniones. El periodo de tiempo marcado, lo hemos comunicado perfectamente. Y luego llega el momento de la propia reunión y es cuando todo se descuajerigna, ¿no? Entonces, qué importante es que este momento de la reunión lo tengan muy bien preparado, ¿no? Y para esto, ¿qué significaría? Por un lado, aconsejar a estas personas, esta guía os puede servir para luego profundizar un poquito y hacerla adecuadamente para cada organización, ¿no? Pero acompañarles para decirles la importancia que tiene el prepararlo muy bien con anterioridad. No vayas corriendo. Es decir, si tienes que cancelar, lo habíamos hablado en la sesión, ¿no? Si tienes que cancelar esa reunión para ponerla en otro momento, mejor hacerlo para que realmente tenga un sentido, ¿no? El hecho de prepararlo, léete la autoevaluación, hazlo con cariño, piensa también cómo ha sido el trabajo de esta persona durante este tiempo. Luego también comunica con anterioridad el para qué de esta reunión. Oye, desde el área de recursos humanos, desde el área de operaciones, desde cualquier área que se lanza este proceso, que sepas que te pongo esta reunión para hablar exclusivamente de tu carrera, para hablar de ti. Un espacio simplemente para acompañarte en un plan de acción, o sea, comentar un poquito para qué nos vamos a reunir, ¿no? Luego el tema de la comunicación, hablábamos de la importancia también de no solamente la comunicación verbal, lo que decimos, sino esa comunicación no verbal. Incluso aunque las sesiones se hagan online, es muy importante pues en no estar distraído, el foco, la escucha, ¿no? Cómo podemos llegar a conectar con esta escucha activa, esa escucha empática, que era lo que se busca en esta reunión. El ir al grano, ser muy específicos también para controlar muy bien los tiempos. El dar ejemplos, cuando hablábamos de feedback era súper importante el hecho de dar ejemplos de momentos concretos donde ha sucedido algo. No vale tampoco hablar de esas etiquetas que comentábamos que pueden hacer mucho daño, sino simplemente el hecho de, oye, en este momento concreto actuaste de esta manera, ¿no? Y aquí os quiero preguntar, yo sé que Mónica tenías justo en la sesión anterior esa evaluación, ese momento de feedback, ¿cómo te fue? A ver, creo que evaluarse a uno mismo. No, tenías una reunión, ¿no? Con alguien de tu equipo. Sí,
Sí, teníamos una reunión para... A ver, si hago un resumen general, yo diría que bien, o sea, pero utilicé más la técnica sándwich. Bueno, paso a paso. Porque era necesaria. Pero sí, yo creo que estaba bien preparada. También había puesto en la agenda palabras clave para no despistarme de algunas cosas. La parte de poner ejemplos sí que bueno, se hizo. Pusimos ejemplos concretos y luego también llegamos como a compromisos de acciones futuras y también incluso pues hablamos de enviar en documentación por escrito los acuerdos para no despistarnos ninguna de las partes, generando también la posibilidad de que pues yo puedo haber entendido una cosa y la otra persona otra, entonces sí que acordamos ponerlo por escrito, que haga aportaciones si no está bien recogido, lo que sea. Y bueno, y llegamos como a acuerdos a compromisos, digamos. O sea que bueno, yo si hago un resumen digo, bueno, pues a lo mal que o que yo valoraba que no se me daba tan bien, pues en esta ocasión no estuvo mal, me vino muy bien la sesión previa. Qué bien, ¿no? Y sobre todo la parte de cada persona con la que nos encontramos es un mundo. Es Sí, verdad que es muy fácil y que se entiende uno más rápido y que parece que todo está bien. Y hay otras personas que parece que vemos dos realidades diferentes y no hay manera, ¿no? Sí, a veces, bueno, en concreto, pues en este caso sí que pasaba, pero bueno, en esta ocasión no fue así, sí que poniendo ejemplos concretos, pues claro, era evidente. Y también, eso que estaba leyendo ahora los puntos, también acordamos hacer un seguimiento en julio para ver cómo, de esos compromisos que establecimos, pues ver cómo vamos, también el compromiso de acompañar y ver qué necesidades pueden ir surgiendo por el camino, de cómo podemos solventarlas. Bueno, yo creo que ni tan mal. Bien, enhorabuena. No, me alegro. Además que fíjate que cuando uno, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a estos momentos de feedback o reuniones con alguien del equipo y demás, más allá de, o sea, en el día a día, ¿no? O sea, es muy difícil tener tantas cosas en cuenta porque son muchos aspectos los que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. Y cuando hablabas justo del feedback, de las técnicas que vimos, pues sabiendo que es la del sándwich a lo mejor, pero teniendo muy claro que la del sándwich tiene ese riesgo que a lo mejor la persona puede salirse, depende de cómo sea, o muy contenta o muy bajada porque dice me quedo solamente con lo negativo, manejándola bien es fácil, yo creo que es buena. El tema está en ir jugando poco a poco y yo diría no solamente en estos momentos de feedback, sino en vuestro día a día con las otras técnicas para interiorizarlo muy bien, ¿no? Hay una cosa que es muy buena que es el hecho de parar. ¿Qué comportamientos tienes que parar? ¿Qué comportamientos tienes que dejar de hacer para poder incorporar otros nuevos? Porque si no cambiamos algo es muy difícil meter más comportamientos, ¿no? Nuevos hábitos. Eso también lo comentamos. Pues fíjate, ahí dices, aunque a lo mejor no es la técnica perfecta del SBI o no sé cuánto, pero lo has introducido simplemente con meter esta variable nueva en esta conversación, ¿no? Qué bien. Oye, me alegro. Bueno, a ver ahora posteriori sin tener sesiones previas, igual ya no se me da tan bien. Bueno, pues verás que sí, al final esto es apuntarlo y tenerlo, por eso esta guía, ¿no? La guía de feedback es muy práctica, al principio hace falta, yo creo que hace falta, es necesaria tenerla cerca y demás, incluso porque vamos tan corriendo a veces en nuestro día a día que se nos olvida algunos factores, ¿no? Y a veces también desde el autoconocimiento de decir, joder, ¿cómo me siento hoy? A lo mejor tengo tantas cosas en la cabeza que no me voy a poder concentrar con la persona que tengo delante. Pues mira, a veces merece la pena cancelar la reunión y ponerla a posteriori, ¿no? Pero aquí son una serie de ejemplos, a lo mejor que luego cada organización la haréis vuestra en base a vuestra cultura y cómo sean los equipos, etcétera. Y el tema de ir al grano también es fundamental. El principal problema que me encuentro es que me dicen siempre, lo hablábamos con Carolina también la sesión anterior, de es que no hay tiempo suficiente, es que cuándo es el momento ideal, ¿no? Pues esto al final hace que si vamos al grano con un guión estructurado de lo que queremos sacar de esta reunión, etcétera, pues ya está. ¿Qué ocurre las primeras veces? Que como las personas no han tenido la oportunidad de reunirse previamente o tener conversaciones para expresar cómo se sienten, pues claro, llegas un momento y quieres explayarte, ¿no? Entonces ya le sacas para un café, ya dices, mira, ya fuera y ya es otra reunión, hasta comemos juntos si hace falta, ¿no? Pero esto es algo muy concreto que tenéis que hacer, pues como has hecho Mónica, con un plan de acción, con un seguimiento, etcétera. Y hasta aquí bien, ¿sí? Y ahora ya nos metemos con algo que quizás es el liderazgo. Tenemos un ratito para poder hablar de esto, ¿no? Y liderazgo, a mí me gusta mucho Tom Peters porque dice que el liderazgo de hoy requiere lo que estábamos hablando en todas las sesiones, requiere escuchar, requiere aprender, adaptarse y ajustarse, ¿no? Y es verdad que dices, bueno,
es verdad, cualquier líder que crea que sabe lo que hace, este hombre lo dice muy claro, porque es que a día de hoy el mundo es tan complejo que no creo que nadie sepamos de todo, ¿no? Y yo creo que esa parte de líder desde la vulnerabilidad, de decir, mira, me rodeo de los mejores porque yo no soy experto o experta en esto y no pasa nada, y maravilloso aceptarlo y rodearte de gente que sabe más que tú, ¿no? Y el hecho sobre todo es de trabajar de esta forma colaborativa para que las personas tengan este espacio para poder crecer, ¿no? Y desde ahí muchas veces hablábamos de dos conceptos que aquí lo tenéis muy trabajado en este sector, sobre todo, que implica, por un lado, la seguridad psicológica, de esa capacidad que tenemos también para poder hablar de una forma segura, para saber indicar, oye, pues mira, realmente esto no funciona, esto no me va bien, no me siento bien, me ocurre esto. Son espacios donde realmente la persona puede expresarse, ¿no? Y puede hablar. Y luego, por otra parte, la importancia que tiene el crecimiento, el aprendizaje en el día a día en nuestra carrera profesional, ¿no? Que hoy en día al final es uno de los aspectos que ya estamos viendo, que cuando una persona siente que tiene un proyecto nuevo, que tiene una responsabilidad nueva, que puede aportar cosas diferentes, al final es un vínculo más fuerte que se genera con la organización, ¿no? Y esto al final tiene que ver con sentirnos útiles. Y más allá del mundo organizativo también, en nuestra parte profesional, en nuestra parte vital también, vemos incluso con personas mayores, los que trabajáis con personas mayores, qué importante es que se sientan útiles todavía, ¿no? Que nos sintamos útiles cuando llegamos a determinada edad. Y tiene mucho que ver con esta parte de crecimiento, ¿no? Que no dejamos de crecer en toda nuestra vida. Luego ya es el foco que cojamos cada uno, ¿no? Pero sentirnos útil, aportar valor a la sociedad, estar cerca de las personas, es fundamental estos dos conceptos en todo lo que estamos hablando de acompañar a personas en su crecimiento, ¿no? Dejamos a las personas espacio para que realmente aporten valor a la organización, a sus equipos, a su entorno, pues es algo que podemos trabajar en todo esto que estamos hablando de desarrollo de carrera, ¿no? Y aquí traigo un modelo para que trabajemos. Hay un señor que se llama David Rock, que os invito a que investiguéis en Internet porque me parece fabuloso. Este señor acuña el término de neuroliderazgo, ¿vale? Entonces, aplica técnicas de neurociencia al liderazgo y trabaja con este modelo que se llama el modelo SCARF. Si queréis os lo pongo aquí en el chat para que no se os olvide el nombre. Es aquí, a ver si me deja abrir el chat, aquí. Yo nunca me olvido de este nombre porque al final es sencillo. ¿Os acordáis del señor Roca? Y aquí en este caso, pues ya lo aplicáis al neuroliderazgo. ¿Y qué es lo que hace David Rock? Pues tiene una fórmula muy importante, bueno, monta una academia de autoliderazgo trabajando en la neurociencia, tiene un montón de cursos también online y demás. Y este modelo SCARF a mí me gusta mucho porque toca 5 aspectos también que podemos trabajar nosotros a nivel de la organización. Habla que sobre todo para trabajar el compromiso y la motivación de las personas se puede hacer a través de 5 palancas, ¿no? Y estas 5 palancas, por un lado, es el estatus, que él llama estatus a ese, pues bueno, sobre todo aquí hay que interpretar muy bien el lenguaje, ¿vale? Porque está traducido del inglés. El estatus en este caso para nosotros es, o para lo que a mí me gusta utilizarlo en el mundo organizativo, es sobre todo el que todas las personas cuentan, que todas las personas se sienten escuchadas, que todas las personas, lo que hablábamos en la slide anterior, tienen su propio espacio para participar en las dinámicas de su trabajo, de su día a día, ¿no? Tiene que ver también con esa autonomía también, pero el estatus es más allá del dinero, más allá del conocimiento, etcétera. Un segundo, se incorpora Laura. Buenos días, Laura. Aquí te tenemos. Buenos días, Laura. Mira, estábamos con un modelo nuevo de bueno, se llama neuroliderazgo de David Rock, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis. Entonces, hablábamos de realmente es un modelo para trabajar lo que tiene que ver con la motivación y el compromiso de las personas. Y vuelvo a repetir un poco que hablábamos de estas 5 palancas, que una de ellas es estatus, pero no solamente estatus visto desde el punto de vista del dinero, socioeconómico y demás, sino estatus a la hora de trabajarlo en la organización de mi aportación de valor en la organización. Lo siguiente tiene que ver con la certidumbre. Fijaros, hoy en día que vivimos en un mundo tan incierto, también con lo que hemos vivido, etcétera, pues la certidumbre, la sensación de saber de que no nos va a pasar nada, independientemente de que es algo que no podemos controlar, pero en cierta manera sí, dar la tranquilidad a las personas de que van a poder continuar con la organización, van a poder continuar en el proyecto. Pues eso va a ser clave, ¿no? Cuando hablamos de certidumbre también tiene que ver con, en este proceso de evaluaciones que comentábamos o de acompañamiento en desarrollo de carrera, tiene que ver con decirle a las personas,
oye, que este proyecto continúa, que realmente no se acaba la financiación y te vas a tener que ir de la organización, sino que, oye, que va a haber proyectos futuros, siempre y cuando os podáis comprometer a decir algo que sea cierto, ¿no? Cuando es algo que no lo sabemos, pues también lo que hay que hacer es ser transparentes. Oye, pues tenemos hasta aquí y en el caso de que no tengamos más financiación para que puedas continuar, pues tranquilo que te avisaré con X tiempo, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que aquí podemos trabajar mucho, sobre todo comprometiéndonos a decir realmente las cosas como son, ¿no? Luego está la autonomía, que es lo que hemos ido trabajando a lo largo de las sesiones, ¿no? También que sea la persona la que tenga esa capacidad de elegir y dentro de lo que son el trabajo que tenga la persona, ¿no? Y también hacer sentir a la persona que tiene el control de su tarea, de lo que puedo hacer incluso de las mejoras, ¿no? Luego la siguiente tiene que ver con la relación y eso es muy importante porque al final es donde trabajamos la cultura, ¿no? Donde trabajamos ese sentido de pertenencia, de decir, oye, es que me siento afín a mi grupo, comparto los valores, comparto los intereses, esa pertenencia al grupo que además es tan clave desde la infancia, siempre queremos pertenecer al grupo, ¿no? Pero cómo trabajamos en el mundo organizativo todo esto, de decir, oye, qué maravilla trabajar en mi equipo, en mi organización. Y esto no sé si lo compartí, pero yo una de las personas con las que hacía procesos de selección me decía, mira María, ¿tú sabes cuándo yo sé que la persona encaja con la organización o con mi equipo, ¿no? Dice, simplemente cuando me levanto por las mañanas y me apetece trabajar con esta persona, ¿no? Pues qué importante es levantarte por las mañanas y decir, oye, me apetece ver a mis compañeros, a mis compañeras, me apetece estar juntos, ¿no? Y luego, por último, lo que tiene que ver con justicia, que igual la terminología es diferente. Para mí me gusta trabajar sobre todo, más que justicia, lo que tiene que ver con la ética. Oye, trabajo en una organización ética, trabajo en una organización con valores, trabajo en una organización que mantiene la equidad interna, ¿no? Y aquí pasa mucho, por ejemplo, en este proceso de acompañamiento en el desarrollo de carrera, donde a veces pues la gente sabe todo y hay siempre el hecho, por ejemplo, de los sueldos, ¿no? Que quizás es lo que más chirría a las organizaciones muchas veces, que se hagan comparaciones de sueldos. ¿Por qué esta persona cobra más que esta otra? ¿Por qué a esta persona le han dado esta formación y a mí no? ¿Por qué? ¿Cómo nos comparamos? ¿No? Entonces, todo lo que fomente la transparencia, todo sabiendo que al final el mundo es diferente para cada persona, ¿no? Y hay mucha información que la gente no conoce, pero sí que el hecho de mantener una equidad interna es clave, ¿no? ¿Hasta aquí, más o menos, el modelo? Sí, ¿no? Pues vamos a ver cómo se puede aplicar este modelo y esto que hemos explicado a la organización, ¿vale? Es un poquito ir en profundidad. Y aquí lo que planteo, y aquí no sé qué pasa, veis en el chat que parece que estoy traduciendo al inglés, ¿verdad? No sé si lo veis. Pero bueno, aquí, lo quito. Tenía los subtítulos y me estaban traduciendo completamente al inglés todo el rato de forma automática. Pero vamos a seguir. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a esta organización? Mónica, un placer, que es la última sesión. Estamos en contacto para cualquier cosa. Disculpad, pero me tengo que desconectar. Bueno, pues ha sido un gusto conocerte y cualquier cosa estamos en contacto, ¿vale? Igualmente, muchas gracias. Un saludo para todos. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues seguimos. Esto sobre todo es una hoja de ruta, un mapa que podéis utilizar para vuestra organización, ¿vale? Si queréis ponerlo adelante. Y luego os digo cómo podéis llevarlo a cabo, ¿no? Hemos hablado del estatus. Pues bueno, ¿cómo realmente medimos el estatus dentro de la organización? Ya que hablábamos hay una fórmula muy sencilla que se utiliza poco, que es el tema de mostrar reconocimiento públicamente. Cuando hablábamos en la sesión de feedback, ¿os acordáis? Una de las cosas que decíamos era que el feedback negativo lo diéramos aparte, cogiéramos a la persona y de forma individual le diéramos este feedback, pero cuando es un feedback positivo, ese reconocimiento lo hagamos públicamente también, ¿no? Públicamente puede ser en un formato reunión física o en un formato Teams, Slack o la herramienta que tengáis donde se reconoce el trabajo de los demás, ¿no? También se trabaja mucho este estatus con cosas tan sencillas como dar las gracias, ¿no? Es maravilloso a veces cuando viene alguien y te dice, oye, gracias por este informe que entregaste el otro día a tiempo, también me vino fenomenal. Pues no cuesta nada, ¿no? Pero lo que cuesta es tiempo para pensar y ver a qué podemos dar las gracias, ¿no? Luego también el hecho de incrementar también qué es lo que la persona hace bien, ¿no? Aquí hablo de dar la posibilidad de aprender algo nuevo que incremente este sentimiento de crecimiento de la persona, ¿no? Y hablo de aprendizaje. Hay veces que tenemos a alguien cerca y le decimos, oye, ¿por qué no te haces tú este curso que realmente te va a ayudar a seguir creciendo en tu posición o a que puedas impulsar este proyecto, ¿no? Pues eso también ayuda mucho a trabajar lo que él llama estatus, ¿no? Luego, a la hora de acompañar también a las personas a la consecución de sus objetivos, podemos ayudarles muy bien
a la hora de decirle no solamente tienes estos objetivos para el año que viene, sino cómo te voy a acompañar para que realmente puedas alcanzarlos, ¿no? Y dividir ese proyecto en aspectos más concretos, más pequeños. Luego también el hecho de, bueno, si conoces también a la persona, asignar los proyectos más afines también, ¿no? Que esto es algo que no siempre ocurre y no siempre podemos, pero en base también sobre todo a, oye, si te da muy bien, tienes esta habilidad, esta competencia, pues oye, tenemos un proyecto que creo que te puede ayudar a crecer, ¿no? Y luego algo tan simple que yo creo que en este sector no ocurre tanto, pero el hecho de mostrar respeto, trabajar en base a los valores y respeto es clave, ¿no? No en todos los sectores ocurre y tengo varios ejemplos, pero yo creo que estamos en un entorno en el que trabajar con respeto es clave, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para trabajar la certidumbre? Y aquí os invito a que vayáis pensando también qué otras cosas os ocurren para trabajar estas palancas internamente para vuestra organización, ¿vale? La certidumbre, pues sobre todo comunicar de forma clara las expectativas. Al final hay veces que por no tener estos espacios de comunicación, cada uno interpretamos lo que queremos, ¿verdad? Luego, por ejemplo, evitar también generar incertidumbre ya de por sí. Y por último, ayudar a las personas a organizar sus propias ideas, ¿no? Yo aquí fijaros en entornos cambiantes o donde realmente a lo mejor el tema de los presupuestos no se da, no hay movimientos internos, o cuando hemos tenido que desvincular o despedir a alguna persona a la organización, trabajar la certidumbre es clave para el resto de personas, ¿no? Y comunicar. Hay gente, yo trabajo en organizaciones donde se han hecho algún despido y no se ha comunicado que se ha hecho despido. Entonces, tú estás trabajando en la organización y de repente te encuentras que el X persona ya no está. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado con esta persona, no? O sea, al final le has escrito un correo y ya ni te contesta. Y dices, bueno, y preguntas, no, es que ya ha salido de la organización. Pues como, ostras, ¿qué pasa, no? En otras organizaciones sí que se comunica que se ha despedido, pero no se comunica el por qué. El por qué, entre comillas, siendo muy respetuosos con la persona, ¿no? Pero sí que es muy bueno el, oye, pues por la razón que sea, por falta de presupuesto, esa persona no ha podido continuar con el proyecto, pero le damos las gracias por todo el trabajo que ha hecho durante este tiempo con nosotros, tal. ¿Qué pasa cuando somos transparentes con la comunicación en temas complejos? Que el resto de personas se centran otra vez en su trabajo. Bueno, pues ya está, ¿no? Es cierto que esto es un tema muy delicado a la hora de comunicar, pero sí que es importante afrontarlo, ¿no? No creo que sea bueno coger la alfombra y meter las cosas debajo de la alfombra y continuar. Al final hay que trabajar para no generar miedo a otras personas y el hecho de, cuando se finaliza un proyecto, etcétera, pues dar comunicación, ¿no? Luego hablábamos de autonomía, también dar espacios para que las personas puedan elegir o puedan trabajar la forma que quieran, que consideren mejor. El tema de generar espacios también para compartir conocimiento y aprendizajes y por último también dar las herramientas adecuadas. Me detengo un poquito en la parte de generar entornos de compartir conocimiento porque ahora con el tema de la IA va a ser clave. O sea, el hecho de que generemos un espacio en la organización para que esto que es algo que tiene que ver con herramientas, ¿no? Oye, pues ahora viene una herramienta que nos permite hacer resúmenes, una herramienta que nos permite hacer presentaciones mucho mejor. Otra herramienta, bueno, pues generar diálogos o grupos, después ser grupos por Teams o no hace falta que sea comunicación en indirecto, puede ser asíncrona, donde las personas compartan conocimiento que tienen que nos puede venir muy bien al resto, ¿vale? Cuando hay un cambio que vamos a vivir tan fuerte y tan rápido como va a ser el de la IA, generar espacios de conocimiento para mí es prioritario, ¿vale? Y esto es un caso que sí que, aunque la sesión va más de desarrollo de carrera, sí que el tema de la adopción de la IA en las organizaciones va a tener que estar en la palestra de este año y el año que viene, ¿vale? Luego el tema de las relaciones, el hecho de, fijaros, cuando ha venido también el hecho de poder trabajar en remoto desde casa y demás, ha sido un tema crucial en los comités de dirección de, bueno, ¿qué está pasando? ¿La gente sigue igual de vinculada con el proyecto o ya no? ¿Qué pasa con el trabajo en remoto? ¿Que las personas se desvinculan, la gente sigue trabajando más o trabaja menos? O, bueno, es que al final la gente aprende mucho más lento cuando trabajamos en remoto y no tienen tanto sentimiento de pertenencia cuando están en remoto, cuando están en presencial. Bueno, aquí hay muchas incógnitas que depende mucho, no creo que haya una única solución, depende de la organización y las políticas internas que haya, ¿no? Y sobre todo depende de la función que tengamos que hacer. Hay trabajos que son imposibles hacer en remoto, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor pueden venir muy bien. Entonces, pues bueno, generar espacios también seguros para aumentar las relaciones a pesar de, pues compartía que trabajo con una organización que era 100% en remoto, que la gente no se conocía en persona y generar espacios donde la gente se conociera físicamente fue clave para ese vínculo de sentimiento de pertenencia, ¿no? Luego, por otro lado, el hecho de escuchar, generar esos espacios para la escucha, para hablar con la gente, para comunicarnos de manera sincera, para compartir también en base a nuestras experiencias, ¿no? Aquí se me ocurren ejemplos como, bueno, el día del desayuno con, ¿no?
Y a lo mejor, imaginaros, en organizaciones donde el comité de dirección no está tan cercano en el día a día a las personas, pues a lo mejor provocar encuentros donde estas personas sean más cercanas, ¿no? Hablo de comité de dirección, pero puede ser cualquier cosa, o generar espacios para que los equipos se conozcan y sepamos qué hace cada una de las personas del equipo, qué hace cada área de la organización, ¿no? Pues, oye, esta mañana va a haber un desayuno con el equipo de marketing, que nos van a comentar en qué proyectos están trabajando, o con el equipo de operaciones, o el equipo que lleva lo que sea, ¿no? Y luego lo que tiene que ver con la equidad, con la ética, más que llamarlo justicia, tiene más sentido, está traducido en inglés que significa justicia, pero aquí en este caso se aplicaría más como ética laboral, ética organizativa, pues bueno, involucrar en la toma de decisiones a los equipos. Muchas veces cuando hablábamos de esta primera sesión de experiencia de empleado o empleada, implica mucho esto, ¿no? Es, bueno, ¿qué os gustaría hacer, no? O sea, ¿qué me gustaría trabajar? Luego hay, lógicamente, decisiones que no pueden tomar, pero hacerles partícipes, ¿no? ¿De qué te parece esto, no? He trabajado, por ejemplo, en el rediseño de espacios de trabajo. Pues el hecho de que las personas sean partícipes de este rediseño de trabajo, del espacio, oye, de cómo quieres llamar las salas de reuniones, cómo te gustaría que estuviera configurada esta sala, pues que la gente haga suyo el proyecto es clave, ¿no? Aunque sea aspectos como más físicos como el espacio y aspectos incluso más de cómo quieres que trabajemos las reuniones diarias, cómo te gustaría que fueran más organizadas, con una dinámica tal, de 45 minutos, de que puedan tomar decisiones también, ¿no? Luego, el hecho de, bueno, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? La equidad interna, que a lo mejor hay que parar muchas veces y ajustar también un poco las bandas salariales, ver un poco si dentro de la organización tenemos a alguien que está fuera de las bandas salariales para ajustarle o no, pero sobre todo mantener también ciertos protocolos o ciertos procesos que sean iguales para todos, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema de la transparencia y la comunicación. Hasta aquí es este modelo que es el modelo SCARF, y que como son las siglas en inglés, ¿no? Pues viene para que lo recordéis también, pero a la hora de utilizarlo en vuestra organización, sí que es tan fácil como coger el equipo de dirección, el equipo que gestiona personas, el hecho de decir, oye, vamos a trabajar estas 5 palancas. El cómo vamos a trabajar estas 5 palancas es reunirnos y decir, oye, ¿de qué manera podemos hacer que las personas sientan que son importantes en la organización? Aquí tenéis algunas soluciones, ¿no? Algunas ideas, pero es más para daros algún tipo de respuesta para no tener que partir de lienzo en blanco. Si vosotros vais a vuestra organización y yo os pregunto, imaginaos que somos un equipo de trabajo y queremos trabajar el sentimiento de pertenencia porque hemos identificado que las personas, el nivel de compromiso en estas evaluaciones o estas autoevaluaciones han dicho que su nivel de compromiso está en un 7, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el nivel de pertenencia, estatus que están teniendo? ¿Cómo podemos mejorar esto, ¿no? Y bajo esta pregunta he generado un diálogo donde nosotros podemos plantear algunas soluciones, ¿no? En vuestras organizaciones, para también abrir un espacio al diálogo aquí, ¿qué consideráis que puede ser útil, ¿no? El hecho de qué necesitaríais o qué os ayudaría a impulsar este sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? Estos espacios donde las personas se van a sentir bien. ¿O qué hacéis ya que funciona, ¿no? Para que las personas tengan este vínculo con la organización. Laura, a ver, que te tengo aquí, que te has incorporado un poquito más tarde. ¿Qué es lo que hacéis vosotros en la organización para que la gente se sienta que pertenece y que tiene su espacio? Bueno, nosotros lo que hacemos es una vez al año intentamos hacer, bueno, en la cena de Navidad, que nosotros somos una entidad bastante grande, que son distintos servicios y claro, pues no hay relación entre los distintos servicios, entonces pues creamos la cena de Navidad y después también hacemos otra comida con todas las familias, todos los usuarios y todos los profesionales de todos los servicios para así establecer una relación entre todos. Y prácticamente sí, lo más grande de unir a todos es esto. También tenemos trabajo por comisiones donde gente de los distintos servicios las juntamos para trabajar un mismo tema y así pues que todos los servicios trabajen de la misma manera. Y bueno, más o menos esto es lo que hacemos. Y aquí, fíjate, aquí hablando de estas 5 palancas, quizá hablamos más de justo la palanca número 4, la de la relación. ¿Cómo fomentamos la relación? Ese sentimiento de pertenencia en cuanto a, oye, conozco al equipo, me siento cómoda, mantengo relaciones con las personas, nos conocemos, ¿no? Y a la hora de trabajar, quizá el estatus tiene más que ver con el factor individual de, bueno, ¿cómo hago para que las personas se sientan escuchadas? Para que si alguien quiere cambiar algo
tenga un espacio para compartirlo también. Pero fenomenal, Laura, porque va de esto, ¿no? O sea, al final es un poco identificar en estas conversaciones que os propongo es, oye, ¿qué palancas nosotros potenciamos? En este caso has hablado de una muy importante, que es la de las relaciones, cómo mantenernos unidos más allá del día a día del trabajo, etcétera, para seguir también generando esa complicidad entre las personas, ¿no? Entonces, a lo mejor has hablado de la palanca 4. Muchas Vale. gracias. ¿Qué quiera compartir Gracias. bien? ¿Algún aspecto más que trabajáis? Porque esto es muy útil, porque a lo mejor decimos, ostras, pues Laura lo hace de esta manera, oye, es verdad, pues a nosotros igual nos viene bien también trabajar por, como ha comentado Laura, ¿no? Por equipos para, bueno, nos das ideas sobre todo a otras organizaciones que podemos también implementar, ¿no? Entonces, el hecho de que compartáis es muy bueno. Luis, en tu caso, como no te tengo con cámara, te estoy preguntando menos hoy. Sí. Pero, compártenos las palancas, ¿qué es lo que soléis hacer vosotros en la organización? A ver, es verdad que yo no llevo mucho en la organización, yo llevo desde noviembre, ¿vale? Con lo cual me falta mucho por avanzar en ella, pero sí es verdad que, de hecho, bueno, pues uno de los factores importantes para mí es el tema del personal dentro de la organización y prácticamente lo primero que hice fue reunirme de forma individual con todas las personas que pude para que me comentaran, bueno, pues no solo cuáles eran sus funciones, sino cómo se sentían en la entidad, etcétera, ¿vale? Qué les gustaría o qué parte les podía yo aportar dentro de mi rol, ¿vale? Entonces sí les di ese enfoque más individual y sobre todo también uno, para aterrizar yo en la propia entidad y dos, para crear también esas conexiones más individuales dentro de lo que es todo el equipo, que considero fundamentales para poder construir el desarrollo y un buen equipo. Porque, Luis, ¿qué rol tienes en la organización? Yo soy el gerente. El gerente. Imagínate, además, aquí tocas las dos palancas, porque dices, o por un lado, qué importante es cuando viene un gerente nuevo, a ver cómo viene, a ver quién es, ¿no? Esa parte de certidumbre de, oye, es un acercamiento, me voy a acercar y para que me conozcáis también, ¿no? Para darles certidumbre de, bueno, es que no viene una persona a lo mejor como pueden venir con ganas de transformar todo, cambiar todo corriendo y no, sino que das certidumbre, te juntas con ellos y demás, ¿no? O sea, tocas la palanca 2 y la 1 también para conocerles de forma personal, ¿no? Y a nivel organizativo, ¿tenéis algo que ya esté funcionando, que conozcas que para trabajar esa parte de las relaciones, hacéis algún desayuno en la organización, hacéis alguna, incluso estas reuniones que se suelen hacer al trimestre o al año, vamos a compartir los resultados, los proyectos que tenemos, ¿eso lo tenéis implementado? No, a ver, es verdad que también, bueno, pues la organización son cerca de 100 empleados, ¿vale? Y también, bueno, pues ese tipo de reuniones son más por servicios, es decir, de cada uno de los distintos proyectos o servicios que desarrollamos, bueno, pues sí se hacen reuniones, eso, de feedback de cómo van o cómo van evolucionando cada servicio, ¿vale? Pero eso lo lideran más cada uno de los responsables de servicio. Muy bien, muchas gracias, Luis. A ti. Y por aquí, Mares, Carolina. En mi caso funcionamos parecido a lo que dice Luis Miguel, al tema de servicios. Se realizan reuniones periódicas en las que se van comunicando y bidireccionales, ¿vale? Y luego también yo creo que es muy importante en todo esto el tema de la accesibilidad. De ser muy accesibles, parece una tontería, ¿no? Pero lo de la puerta abierta, siempre cosas que yo creo que bueno, que tengas cercanía pueden incentivar esa relación y luego, claro, entre el conjunto de los trabajadores, pues también. Es decir, que a veces las cosas son ejemplos. Si tú vas y te encierras en tu despacho y cierras la puerta, como que es algo que se pega. Si la dejas abierta, bueno, pues parece que va ahí y yo creo que eso potencia la relación, ¿no? O puede ayudar. Totalmente, es una forma de comportar, ¿no? Y de comportarse. Y ahí estás tocando por un lado la certidumbre de, oye, si tengo cualquier problema, puedo acercarme, puedo ir a tu despacho, puedo hablar contigo porque la puerta está abierta, ¿no? Y luego el tema de la relación también, ¿no? Muchas gracias, Mares. Y Carolina, en tu caso, ¿qué tenéis? ¿Qué hacéis en la organización? Y quizá pongo esta pantalla mejor. ¿Qué soléis hacer en base a estas 4 o 5 palancas, no?
Pues, a ver, en relación, en la parte de la relación, por ejemplo, lo que decía Mares en esa línea, también lo tenemos aquí muy instaurado, ¿no? Las puertas abiertas están, en principio, si no estamos como ahora de formación, que aún así estaba entrando gente, por eso tenía la cámara apagada, pero sí tenemos las puertas abiertas e intentamos que las necesidades que hayan en el día a día pues, se vayan desarrollando así, ¿no? Que no haya una espera como para darles respuesta. Es verdad que yo, por ejemplo, aquí los martes, todo el mundo sabe que yo los martes alargo por las tardes también, entonces, bueno, ese momento también entre que hay menos reuniones porque el rollo de la tarde es más de despacho y así, puede tener ese espacio para encontrarme aquí y ver algo un poco más personal o con más tiempo y demás. Y, y bueno, y eso más o menos lo tenemos así. Luego también tenemos reuniones, nosotros tenemos dos tipos de reuniones, una los lunes y otra los martes. La de los martes es la que nos reunimos todo el equipo multidisciplinar de de todos los recursos que tenemos y entonces ahí pues es un espacio de, también en los responsables de cada servicio y es un espacio de poner en común un poco todo lo que ellos van trabajando y que todo el mundo sepamos en qué estamos todos. Y luego aquí en la residencia, porque bueno, yo estoy como soy la responsable de recursos humanos, pero luego también soy la responsable de la residencia que tenemos. Entonces, en función de la residencia, pues tenemos el equipo de monitoras y los martes también nos reunimos en un espacio al mediodía para que pues, todo lo que va pasando en los hogares y demás, pues lo podamos poner en común, lo que hace falta, la dinámica de la semana, cuál es la agenda, ¿no? Un poco así. Muy bueno. Y los lunes nos reunimos con el equipo de procesos estratégicos que llamamos, que es de toda la entidad, pues somos 5 personas y ahí sí que hablamos más de puntos estratégicos o de líneas estratégicas, proyectos, subvenciones, pues, cosas un poquito más de otro nivel. Muy buenas. Al final son formas de trabajar, ¿verdad?, que fomentan alguna de estas palancas que tenemos aquí. Ahora os invitaría, nada, en 5 minutitos, que cada una de las personas que estamos ahora en la sesión, o aquellas personas que lo vean grabado, que partiendo de estas 5 palancas, ¿cuáles serían aquellas que os gustaría reforzar, que os pueden ser útiles para fomentar realmente este sentimiento de motivación y de pertenencia del equipo, ¿vale? Que dijerais, oye, pues mira, voy a pensar, o sea, os invito a reflexionar ahora, a que apuntéis sobre todo para que luego compartamos en 2 minutos el hecho de decir, oye, pues mira, creo que algo que funciona muy bien o lo que sea, o que quiero fomentar en mi organización es el tema de la palanca del estatus. Y hablo a lo mejor del hecho de vamos tan, imaginaros, me lo invento, en mi organización vamos tan corriendo, terminamos un proyecto, cogemos otro, terminamos un proyecto, cogemos otro, vamos siempre con la lengua fuera, como digamos así, pero bueno, es un tema cultural ya. El hecho a lo mejor de, oye, pues me gustaría trabajar el estatus desde lo que significa parar a lo mejor, dar reconocimiento, hacer reuniones de retrospectiva, se llama, de cómo ha ido este proyecto, qué hemos aprendido de él, cómo hemos trabajado y reconocer a la gente que ha hecho bien trabajo, ¿no? Oye, pues me apetecería, yo creo que esto puede tener un impacto en mi organización. O no, estamos en un momento al final, imaginaros, de temas de presupuestos, de tal, donde la gente todavía no tiene claro lo que tiene que hacer, hay cierto sentimiento de, imaginaros, bueno, de inestabilidad, etcétera. Oye, pues a lo mejor el foco lo quiero poner en la certidumbre, cómo trabajar la transparencia. Pues a lo mejor se me ocurre hacer alguna reunión que venga muy bien internamente para comunicar cómo va el tema de los presupuestos o lo que sea, ¿no? O con los managers prepararles para que tengan reuniones con sus equipos para que comuniquen de esta manera. O al revés, o queremos seguir fomentando la autonomía y qué podemos hacer para que la gente sea aún más autónoma de lo que es a día de hoy. Y a lo mejor es simplemente se me ocurre hacer una formación para los managers para que aprendan a delegar, porque me doy cuenta de que los managers no delegan nada en base a qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros elijamos alguna de las palancas y pensemos algo que pueda ser útil, ¿vale? Luego ya decidiréis si queréis implementarlo o no. Pero buscar cada uno de vosotros una palanca para ver qué pensáis que podéis hacer que a día de hoy no tengáis, que os puede funcionar para mejorar esta motivación y sentimiento de pertenencia, ¿vale? O incluso, por ejemplo, bueno, hay mucho ruido de pasillo y demás de la organización, pues el tema de, por ejemplo, porque a una persona le hemos cambiado de puesto y cuando cambiamos de puestos a la gente hay mucho ruido. Bueno, pues a lo mejor mejorar el proceso de comunicación de toma de decisiones, ¿no? Para que la gente sepa cuál es el proceso de toma de decisiones de la organización. 2 minutitos, ¿vale? Para hacer cada uno el suyo.
¿No tenemos? Ahí. Pues si queréis vamos compartiendo, ¿vale? Y así las personas que os quede un poquito lo vais planteando, ¿vale? Lo planteamos en voz alta también. Mares, tú que has sido la primera, tú sí lo tienes, ¿verdad? Sí, perdón, que tenía el micrófono quitado. En el tema de la ética o justicia que decía el señor bueno, en su idioma. Sobre todo el primer apartado, el de involucrar a los grupos y equipos en el establecimiento de las reglas. Creo que hay que trabajar mucho en eso porque hay veces que algunas vienen impuestas y si ellos no han trabajado, no las consideran suyas y entonces pues no se funciona igual, obviamente. Si puedes te las saltas o no las compartes o haces lo que... Pues creo que ahí me gustaría trabajar en eso. No es cierto ahí. Fíjate que muchas veces hay reglas que vienen de a saber de dónde y se han quedado ahí incrustadas y la gente, ¿os conocéis el experimento este psicológico que seguramente en YouTube tenéis el vídeo y demás, que de repente se ponen de acuerdo todas las personas y imaginaos que es una sala de dentista, una sala de espera y lo que dicen todas las personas es que van a meter a una persona que se va a introducir en la sala nueva, pero todas las personas que están en la sala de espera se van a poner de pie. ¿Conocéis ese experimento? Eso es algo que además dices, a mí no me ocurriría ni de broma. Pues, Sí. ¿lo conoces, no, Luis? Miguel, sí. Sí, lo conozco. Pues en este caso es alucinante porque tú cuando lo ves piensas que es tan absurdo que dices, yo no lo hago ni de broma, ¿no? Pues veréis, la persona que se introduce nueva no sabe nada, va a la sala de espera al dentista, se encuentra un montón de gente que cuando la persona entra todos se ponen de pie. Se queda mirando, esta persona se sienta y otra vez todos se sientan. Lo que pasa es que se va introduciendo otra persona nueva y otra vez todas se ponen de pie. Y esta última, que no sabía por qué, también se acaba poniendo de pie. Dice, ostras, no voy a ser yo la única que no me ponga de pie. Y así de repente salen todas las que estaban en la parte inicial, que se ponían de pie, todas estas salen. Y se quedan todas las nuevas que ni siquiera sabían el por qué se ponían de pie. Y se siguen poniendo de pie. O sea, es absurdo cómo nos comportamos. ¿Lo has visto, Mares? He visto uno de unos monos con unos plátanos parecido a eso. Claro, pero uno piensa, son los monos. Los Sí. humanos no haríamos esto. Bueno, es tan fuerte que lo hacemos. Os invito a ver si lo encuentro el vídeo y os lo mando, o Luis Miguel, si tú lo encuentras también para compartirlo, pero es realmente cómico, ¿verdad? O sea, dices, sorprende un montón. Pero vamos, a donde voy son este tipo de reglas establecidas que no sabemos de dónde vienen, pero que esto de siempre se ha hecho así, ha funcionado, pues hay veces que esa revisión de, oye, ¿y esto de dónde viene? ¿Quién se lo ha inventado? O a lo mejor es algo que tiene 30 años y ahora mismo a día de hoy no tiene sentido, ¿no? Pues el revisarlo, pues como lo de las competencias, que merece la pena revisarlas, ¿no? Muchas gracias, Mares. A ver, más. ¿Quién quiere ser la siguiente, el siguiente? Pues si quieres yo. Yo Vamos. he pensado en el tema de la certidumbre y de la autonomía, porque bueno, yo llevo aquí un año y medio y por el tema de la certidumbre sí que sé que hay un poco de necesidad de saber cómo es la promoción interna y cómo son los planes de carrera de cada uno, ¿no? Y me parece como muy importante que desde todas las áreas se sepa cuál es la manera de mejorar de jornada, de cambiar de puesto de trabajo si es que tienes la formación y sale esa posibilidad, y entonces creo que eso es uno de los aspectos en los que tendríamos ahora que incidir con todo esto. Vamos. Y en la autonomía, en el tema de delegar y limitar. Aquí también hay una parte de lo del siempre se ha hecho así, ¿no? Y era una entidad muy pequeñita y ahora ha crecido bastante, entonces la gente que lleva desde mucho tiempo está acostumbrada a tener muchas cosas y falta esa parte de la introducción de nuevos perfiles que ya están trabajando y esta parte de delegar, ¿no? Y de delimitar un poquito y saber delegar y compartir el trabajo y hacer equipo y la comunicación y bueno, por ahí. Muy bueno. Sí, que son dos proyectazos también, ¿eh? Bueno, uno es el otro. Pero bueno, es verdad que al final, si lo divides en estas 5 palancas, ves el impacto que puede causar y dónde lo, ¿no? O sea, a la hora de poner foco en todas las iniciativas que tenemos que desarrollar, poner en foco a lo mejor en estas 2, pues te va a ayudar a movilizar mucho. Muchas gracias, Carolina. Nada. Laura o Luis Miguel. Vale, bueno,
Nosotros pasamos una encuesta de clima laboral y puede ser que el estatus es el que tenemos un poco más flojo, porque el tema del reconocimiento cuesta un poco. O hay gente que sí que se siente recompensada o reconocida su trabajo, pero hay gente que no. Claro, es lo que decíamos, es una entidad grande, entonces cuesta un poco poder decir este reconocimiento del trabajo. Sí, depende de las figuras también, porque pues a los técnicos puede ser que sea más fácil, a los monitores bueno, cuesta un poco más. Y sería lo que tendríamos que trabajar un poco a ver para mejorar porque el tema de pues la certidumbre, la gente se siente, bueno, sabe muy bien lo que tiene que hacer, nos salió bastante bien la puntuación. La relación, pues también, creo que la gente está bastante contenta con la relación, pero el tema del estatus sí que lo tendríamos que mejorar y estamos en esto a ver qué podemos hacer o qué acciones podemos hacer para ver si llega a la gente el tema, bueno, un poco esto. Y fíjate, el reconocimiento que se puede dar de muchas maneras, ¿no? Desde el punto de vista de, oye, formar a la gente que tiene equipo a su cargo, a los managers, en que sepan hacer ese reconocimiento continuo, porque es dar feedback, es una cultura de feedback, tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? O que no es negativo, que es a mejorar, ¿no? Ese feedback de mejora o este feedback positivo, ¿no? Pero es muy importante porque además se ha comprobado cómo las personas, cada vez que recibimos un impacto positivo en nuestro feedback, trabajamos muchísimo mejor. O sea, esto es condicionamiento clásico, pero muy aplicado a la motivación. Cuando realmente te machacan continuamente, esto lo haces mal, esto no se te da bien, esto, fíjate, te has vuelto a equivocar. Llega un momento que dices, mira, hasta aquí, ya paso de esto, ya no lo hago, ¿no? Si por el contrario te ayudan a cómo mejorar, incluso te dan una retroalimentación, un feedback en positivo, pues uno sigue con más ganas, ¿no? Va vinculado directamente a la motivación. Y eso tiene que ver con el reconocimiento, que puede ser de muchos aspectos. Hay veces que simplemente lo que veíamos aquí, que hay un montón de ejemplos, ¿no? De, oye, he visto que al finalizar el proyecto y de repente alguien, el gerente, que no trabaja contigo en el día a día, que de repente te llega el gerente y te dice, o la gerente te dice, oye, Laura, que me han contado que has hecho este trabajo, que gracias, porque ha tenido un impacto brutal. Claro, pues alguien a lo mejor que no ha trabajado directamente dices, qué maravilla, qué fuerte que llega este mensaje ahí, ¿no? Sobre todo en organizaciones grandes, ¿no? Entonces, bueno, el definir cómo es un trabajo muy bonito, además. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y Luis Miguel, ¿nos quedas tú? A mí en lo que me encantaría, bueno, pues, trabajar, y perdón, pues no sé si estoy contestando a lo que habéis pedido de trabajo, pero es que justo me ha entrado una llamada antes. Por eso era a ver qué ibais respondiendo para ver por dónde iban los tiros. Pero a mí me encantaría poder trabajar dentro de nuestra entidad una mezcla entre certidumbre y equidad. A ver, digamos que la equidad es de la parte de mantener bueno, pues una transparencia. O sea, a mí me encantaría poder marcar de forma clara cuáles son esas bandas salariales, esos rangos en función de las funciones, de los puestos, etcétera, y poder diseñar un plan de, digamos, retribución variable que mejore, bueno, pues, digamos, el compromiso de los empleados y de los trabajadores con cada uno de los proyectos. Creo que estamos en un sector que es muy complicado, que los salarios son los que tenemos, según convenio, y bueno, y el poder vincular al desarrollo de los proyectos, a la mejora de la financiación de la entidad, etcétera, una retribución variable de los trabajadores y de hacerles partícipes de ese crecimiento es fundamental. Creo que es complicado en entidades sin ánimo de lucro, realmente complicado, pero bueno, es hacia donde me gustaría tender. Muy bueno. ¿Alguno tenéis retribución variable en las organizaciones? ¿No, verdad? Pues Luis Miguel, si lo consigues y lo haces, compártelo. Porque es verdad que yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que al final el hecho de tener espacios de reconocimiento también, más allá de que está muy bien, por supuesto, que te reconozcan día a día, que te valoren, etcétera, pero hay veces que no tienes márgenes para subir sueldos o al final, aunque quieres recompensar también un trabajo extraordinario, etcétera, el tener retribución variable funciona muy bien. O sea, muy bien porque es otra forma y vinculas mucho con el proyecto, ¿no? O si la organización da beneficios, pues reparto de beneficios. Hay muchas fórmulas, ¿no? Que
Nada, que yo creo que además te metes en un sector que es cierto que no es común y puede ser una bomba de en positivo, ¿eh? O sea, que si lo compartes, ya vamos, ya nos contarás. Vale, lo intento, yo voy a intentarlo. Sí, sí. Nada, y seguro que va fenomenal y que es súper bienvenido. Pues ya vamos acabando, ¿no? Sobre todo ya yo creo que es parte de recibir feedback del itinerario, pero bueno, ahora voy a quitar la grabación, ¿vale? Hablamos. Y luego, sobre todo, cerrar bueno, ¿y ahora qué, no? Ahora hemos tenido un itinerario que hoy hemos podido ver un poquito esas sesiones en qué consistían y hemos introducido hoy lo que era una pequeña parte de liderazgo y este modelo SCARF que sobre todo lo que nos da es una visibilidad, 5 palancas que podemos activar y centrarnos para seguir impulsando el cambio en la organización con impacto en la carrera y en el desarrollo de las carreras de las personas, ¿no? Pero veíamos este primer día, ¿os acordáis? Este iceberg que estaba dado la vuelta, ¿no? Que en el fondo esto va y ahora con tanta tecnología, con la inteligencia artificial que ya te hace vídeos, habéis visto las imágenes de que cogen una imagen, por ejemplo, con el tema del fallecimiento del Papa, que realmente ponen al Papa cuando tenía 20 años y se está moviendo. No sé si habéis visto el vídeo, pero con la IA ya se consigue hacer de todo. Entonces llega un momento que dices que es real, que no es real. Pues el volver a los orígenes, a trabajar desde la autenticidad, a los valores, las personas, el conectar ciertamente con unos con otros, pues va a ser clave, ¿no? Y es lo que realmente va a coger mucha relevancia y mucha fuerza en este entorno, ¿no? Y por eso, ¿ahora qué? Pues que todo lo que hagamos lo hagamos con esta honestidad, con este propósito que hemos visto, ¿no? De acompañar a las personas desde esta esencia, ¿no? Y no solamente quería daros las gracias, os dejo aquí un montón de libros que también los dejé creo que en la parte de contenidos, pero aquí podéis ver en la web, en la presentación, esta serie de libros que a los que os guste todo este tipo de temas de cultura, de empresa y de desarrollo de personas, pues quizá para mí son algunos de los más significativos. Yo creo que parte de mi presupuesto estaría destinado a libros, hasta que ya en casa no me dejan, entonces, y tampoco luego no me los leo todos, pero esto sí. Y, por ejemplo, el Juego Infinito de Simon Sinek, que es muy bueno, es muy bonito, si no os lo habéis leído, al final también tiene uno que se empieza por el porqué, que también es fenomenal. El de Aquí no hay reglas, aquí son impresiones individuales, ¿no? Pero es quizá otra forma de innovación de hacer las cosas que igual está un poco más alejado de vuestro día a día, pero el tema de lecciones de liderazgo es buenísimo. El de que mi gente vaya a hacer surf es brutal, no sé si lo habéis leído, pero es de una compañía que, pues bueno, al final es Patagonia, que la conocéis, una marca de deporte también, que es además muy relacionada con el tema de la sostenibilidad, pero dice que mi gente vaya a hacer surf es que paran la organización cuando hay olas en California muy grandes, paran todo lo que tienen que hacer, se van a surfear y luego siguen, ¿no? Al final esto, cómo la cultura realmente también impacta en los resultados, ¿no? Y cómo la gente está motivada porque se vincula a una marca. Bueno, os dejo aquí una serie de libros que podéis ver. Hay temas de feedback muy concretos, hay temas de liderazgo, o sea, que aquí tenéis una serie de libros diferentes, ¿vale? Y ahora sí, lo que voy a hacer es dejar de presentar para veros también bien. Dejo de grabar y ya, aunque sean estos 2 minutitos,